Bendiciones, Dios les bendiga a todos. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante del cual habla la Biblia. Si usted se recuerda, estamos viendo un poco acerca de las emociones. Ya vimos algo de dónde surge el miedo, pero en esta oportunidad vamos a ver el enojo. Muchos lo asocian con la ira, pero en esta vez vamos a ver el enojo. Así que yo lo invito a que vaya a Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Ahí vamos a estarnos basando. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: no te apresures en tu espíritu a enojarte. Mire, esa indicación muy importante. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mire a dónde está el enojo. Y por eso dice aquí que no hay que apresurarnos a enojarnos. Claro, la Biblia enseña muy apropiadamente para aquellos que de alguna manera se están preguntando. La Biblia dice que hay que enojarse, pero no hay que pecar. O sea, nos permite cierto nivel, digámoslo así, de enojo, pero no hay que pecar, porque aquel que se enoja, la otra fase es airarse. Mire, y ya cuando están airados dicen cosas, hacen cosas y pecan delante de Dios. Entonces, fíjese que esta palabra enojo habla, el significado es afligirse o afán. Por eso el Señor decía: no te afanes, no te enojes. Uno se puede enojar con muchas cosas, con muchas personas, porque no le pasan las cosas, porque no suceden bien las cosas. Muchas personas se enojan por cualquier cosa. Pero fíjese que aquí habla que significa afán, dolor. Enojarse es un dolor, encender, así como una chispa. Mire, es irritar, es un furor, porque muchas personas se ponen de esa manera y hasta cambian su rostro, se ponen rojos igual que mi camisa. Mire cómo es furor, y eso es lo que significa, pero también significa rebelión, sufrir, tristeza. Eso es lo que significa, y significa iracundo, alguien que no piensa. Mire, es muy malo enojarse. Y vamos a ver unos ejemplos acá en la Biblia acerca de personas que se enojaron. Mire, el primer ejemplo está en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Dice de esta manera, vamos a ver el 7 y el 8. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice el versículo 8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó el dicho, y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y mire, y dice el versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Si usted se recuerda, acababa de pasar el suceso en el cual David, con una piedra, mire, le pegó al gigante, lo derrotó, le cortó la cabeza y se la llevó al rey Saúl. Y entonces, por esa victoria, las mujeres comenzaron a danzar y comenzaron a cantar en medio de la danza. Y dijeron: David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. Y dice la Biblia que a Saúl no le gustó ese dicho, y dice que se enojó. Mire, este ejemplo es muy claro y vemos personas así en la actualidad. Hay muchos que hablan bien de otros y dicen: este hace bien las cosas, aquel las hace más o menos, pero mire, y eso le enoja a muchas personas, que hablen en bien de otros. Mire, eso enoja a aquellos que, mire, de alguna manera están esperando que otros lo alaben. Pero aquí
Este hombre, Saúl, se enojó, dice, en gran manera, y desde entonces no miró con buenos ojos a David. Bueno, desde ahí comenzó a perseguirlo. Sabe que el enojo puede dañar nuestras vidas, puede dañar nuestras amistades, puede dañar, bueno, nuestra familia. Y como ya lo vimos en este ejemplo, sí es bastante peligroso esta emoción en nuestras vidas. Si nosotros le damos cabida, mire, puede dañar nuestras vidas y nuestra salud. Veamos el segundo ejemplo, está en Jonás capítulo 4. Vamos a ver los versículos ahí que están hablando de Jonás capítulo 4 y es el versículo 1. Veamos el versículo 1 y después vamos a ver otro versículo bastante bonito, pues, digámoslo así, que es el siguiente versículo. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y aquí, más abajo, versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Sabe cuál era el enojo de Jonás? Es que él, al menos había sido comisionado por Dios para llevar un mensaje a Nínive. Y sabe que esas personas escucharon el mensaje, se pusieron en ayuno, se humillaron delante de Dios. Y la Biblia en el capítulo 3 dice que ellos se convirtieron de su mal y que Dios se arrepintió del mal que había decretado contra ellos. Mire, y sabe que Dios los perdonó. Y por eso se enojó Jonás. Allí en el capítulo 4, versículo 2, dice de esta manera, léalo conmigo, y oró a Jehová y dijo, Jonás, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire, a él conocía a Dios, conocía su corazón, conocía cómo era Dios, pero fíjese que dice que por eso no quería obedecer el mandato de Dios y por eso se enojó porque Dios actuó con misericordia. Mire cómo es el corazón de este hombre. En su corazón estaba el mal y se enojó por eso, porque su corazón era duro, su corazón no era misericordioso. Conocía al Dios de misericordia, pero no quería que otros, mire, alcanzaran esa misericordia. Y Dios a nosotros nos ha llamado para que llevemos el mensaje a otras personas para que alcancen misericordia. Hay muchos que se enojan y dicen, ¿y cómo puede Dios perdonarlo a él? Y quizás no conoce todo lo que ha hecho. Mire, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Y Él, dice la Biblia, que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que usted y yo nos arrepintamos de nuestro mal. Y si, mire, estamos hablando de otra persona, ahí estamos acusando, ahí estamos pecando, estamos pensando mal de otro. Este hombre llamado Jonás se enojó porque Dios es misericordioso. Qué terrible. Veamos el tercer ejemplo. Está en Lucas 15, 28, perdón. Ahí ese pasaje está hablando del hijo pródigo, pero veamos el versículo 28 de Lucas 15. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabe? El hijo pródigo se había ido de su casa y regresó, volvió en sí y regresó a su casa. Y su padre corrió, lo besó y mire, mandó a que lo vistiera, que lo bañaran, que lo vistieran, que le pusieran un anillo, que le pusieran calzado. Hizo una fiesta en honor a que su hijo había regresado con bien. Y sabe que cuando llegó el hermano y vio aquella fiesta, preguntó que qué pasaba. Y dijo, le contaron, tu hermano ha regresado y tu padre le ha hecho una fiesta. Y dice que eso le enojó tanto a su hermano, al hermano que es conocido como el hijo pródigo.
Hay muchos que se enojan por por esa forma de actuar de nuestro Padre Celestial. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios compasivo y sabe que otros están disfrutando de esa gracia, pero hay muchos que se enojan por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Este hermano se había enojado con su hermano y hay muchos en las familias que están enojados con sus propios hermanos, con los tíos, con los papás. Yo no sé si usted está enojado con alguien de su familia, pero Dios nos ha llamado a estar en paz con todos. Mire, así dice la Biblia, porque sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Así que debemos estar en paz con los que podamos. Si usted tiene algún problema con alguien, vaya y pida perdón. Y mire, esté en paz con todos y su corazón va a estar tranquilo y va a estar de una manera agradable a Dios. Yo le voy a leer varios versículos que hablan acerca del enojo. El primero que le voy a leer es Salmo 37:8. Dice de esta manera: deja la ira, deseche el enojo, no te incites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí está hablando que hay que dejar la ira. O sea, uno puede dejarla. Hay personas que no quieren dejar la ira y ni quieren desechar el enojo, pero aquí está hablando que debemos hacerlo. Veamos otro versículo, Proverbios 14:17. Dice: el que fácil se enoja hará locuras. Mire, por eso usted ve personas que cuando se enojan, mire, hasta tiran el control, quiebran el celular, quiebran las pantallas LED, todo quiebran y después se arrepienten. ¿Por qué? Porque enojados hacen locuras. Esperemos un poco mejor, ¿verdad? Y tranquilicémonos. Mire, dice: el que fácil se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Veamos, este texto es bien importante. Proverbios 16:32 dice de esta manera: mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte. Allí da a entender que nosotros podemos, mire, dominar el enojo. Dice: mejor es el que tarda en airarse. Es mejor porque uno piensa bien las cosas, actúa de alguna manera adecuada. Dice: es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos hemos perdido el señorío de nosotros mismos y le damos rienda suelta al enojo, a la ira, y así pecamos delante de Dios. Desechemos eso, dejemos esas cosas y comencemos a agradar a nuestro Dios. Veamos otro versículo, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquellas personas que se enojan pueden darle, mire, como lo dice aquí, le pueden dar lugar al diablo. Es mejor, aquí dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no pase de un día, mire, no pase una noche usted enojado. Mejor es arreglar las cosas. ¿Ok? Y vamos a terminar con un último versículo. Con ese vamos a concluir. Es Eclesiastés 11:10. Dice de esta manera: quita pues de tu corazón el enojo. Mire dónde allí donde está el enojo. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿A dónde habita el mal? En la carne. Mire, y dice: porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, pasan rápido. Es mejor, mire, estar tranquilos, pedirle la gracia a Dios y que Él nos ayude a no enojarnos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre Celestial, venimos a darte gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor, a cómo comportarnos delante de ti y delante de las personas. Ayúdanos, Señor, a desechar, a dejar el enojo en nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú nos des de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, Dios les bendiga a todos.